capítulo 6, tenía otro mensaje preparado, pero Dios puso en mi corazón poder predicar este pasaje. Lo estaré predicando en otro lugar más adelante, pero quería que nosotros tengamos esta verdad, y ciertamente es una verdad impresionante, hermanos. Hay algunas preguntas que un cristiano debe hacerse, y la respuesta a estas preguntas va a pautar lo que vamos a hacer con nuestra vida. Y tal vez, hermanos, si no es la pregunta más importante, es una de las preguntas más importantes que uno se hace. Y la primera pregunta es: ¿quién es Dios? ¿Qué respuesta ante esa pregunta, hermanos? ¿Quién es Dios? Una pregunta muy importante que debemos hacernos es: a la luz de quién es Él, ¿quién soy yo? Primero debemos responder: ¿quién es Dios? Yo sé que cualquier respuesta queda corta, hermanos, pero debemos de tener una respuesta. Y después responder ante la pregunta: ¿quiénes somos nosotros? Después responder a la pregunta: ¿qué hizo ese Dios por nosotros? Y ahorita diré las otras cuantas. Esta historia, hermanos, en el versículo 1 comienza con una historia triste, un hecho trágico, llevándonos directamente al funeral del rey Uzías, quien cabe mencionar, hermanos, que fue un buen rey en su generación. Uzías había logrado dominar a los filisteos, a los árabes y a los amonitas. Había gobernado su nación por 52 años, y su nación, porque él obedeció a Dios, había sido bendecida. Había sido un buen rey. Pero este rey, dice la Biblia, en el año que murió el rey Uzías, probablemente el profeta pensó: pues ya que Uzías murió, la nación va a colapsar. Probablemente después de su muerte vamos a ser llevados en cautiverio, se acabará la prosperidad y llegará un periodo de sequía y hambruna. Tal vez inquietó su mente, y por eso este pasaje comienza a decirnos que había muerto aquel rey a quien él apreciaba tanto. Pero como todo buen cristiano, tomó la mejor decisión que puede hacer, y dice la Biblia: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Hermanos, cuando Uzías recibió malas noticias, él decidió subir su mirada un poquito más y no poner sus ojos en el rey Uzías, sino en el Rey de Gloria, hermanos. Fue al templo para contemplar a Dios, y me encanta el salmista en el Salmos 29:9, cuando dice que en el templo todo proclama su gloria. En el templo fue donde Isaías descubrió que el verdadero rey nunca había muerto, que tal vez el rey terrenal había muerto, pero nuestro rey reina eternamente y para siempre, hermanos. Salmos 24:10 nos hace una pregunta al decirnos: ¿quién es este rey de gloria? Y él mismo se responde: nuestro rey es Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Y dice Selah, pausa y medita en lo que acabas de leer. Nuestro rey es el Señor, hermanos. Probablemente Isaías recordó que es Dios quien quita y pone reyes, pero eso es terrenalmente, porque nuestro Dios no reina ni por 3, ni por un sexenio, ni 52 como lo hizo Uzías, sino nuestro Dios reina eternamente y para siempre, hermanos. No hay reelecciones para nuestro Dios, Él siempre reina, y todo se dirige alrededor de su santa, soberana y perfecta voluntad, hermanos. Después que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. El salmista nos recuerda que Jehová es rey eternamente y para siempre. Y cabe meterlo entre comillas: la mirada de un hijo de Dios no debe estar en los pinos. La mirada de un hijo de Dios debe estar en el Señor. Vi yo al Señor sentado sobre un trono blanco. Hermano, el problema es que nuestra mirada muchas veces se quita y se pone en tantas cosas superficiales, finitas, cuando nuestra mirada debe estar puesta en lo eterno, y más que lo eterno, en nuestro Dios, hermanos. Y en su desánimo, cuando murió nuevamente, fue un buen rey, hermanos. Hizo cosas buenas por su nación,
Sin embargo, nuestro Rey jamás morirá, hermanos. Oh, que mantuviéramos nuestra mirada siempre en el Señor. El salmista nos dice: Jehová reina, regocíjese la tierra. Isaías puso su mirada donde debía estar. Ya no estaba con el rey Usías, sino estaba con el Señor. Y punto número 1 del mensaje: debemos de reconocer o empezar a crecer en el conocimiento de quién es Dios, hermano. Si ahorita alguien te pregunta quién es Dios, ¿qué respondes, hermano? Tal vez diríamos: Él es todo para mí. Pero pudieras dar una respuesta más amplia si alguien te pregunta quién es Dios, hermano. Isaías empieza a describir a Dios, y evidentemente siempre faltarán palabras, pero él empieza al decir: yo lo vi y él estaba sentado sobre un trono alto. Ese trono no solamente era alto, era sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías reconoció que Dios era el Altísimo. Y recuerdo el salmista con tan solo decir un trono alto, cuando el salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿No te da gusto que no hay nadie más alto ni grande que al Dios al cual tú y yo servimos y creemos, hermano? Nuestra perspectiva de Dios debe crecer. Él es el alto y sigue siendo el Altísimo, el sublime y el todopoderoso, hermanos. Vayamos a Isaías 37, 36, y solo para que podamos pensar un poco en el poder de Dios. En este versículo nos habla del poder de un ángel. Pastor, ¿los ángeles tienen poder? Este versículo nos muestra el poder que un ángel tiene. Y dice la Biblia: y salió el ángel de Jehová y mató, ¿cuántas personas, hermano? ¿Quién mató 185,000? Un ángel. ¿Pudieras comparar el poder de un Dios omnipotente al de un ángel, hermano? Y un ángel mató, así, hermano, 185,000 almas. ¿Cómo nos hace falta una buena mirada como Isaías tuvo aquel día al decir: vi yo al Señor? Nuestra perspectiva de Dios debe crecer con urgencia, hermanos. Recordemos la grandeza de Dios. Vayamos a Isaías 40, 12. Isaías habla mucho de la grandeza de Dios y nos hace una pregunta: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿No te das cuenta de lo que acabas de leer? Que Dios, en el hueco de su mano le caben todos los mares, todos los ríos de todo el mundo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palma. Con 3 dedos junta el polvo de la tierra y pesa los montes con balanza y con pesas los collados. Hermano, cuán grande es nuestro Dios. Vayamos al capítulo 46, aquí mismo de Isaías, y solamente quiero pausar para que veamos unos versos, hermano, y admiremos la grandeza del Dios en el cual tú y yo creemos. Isaías 46, 9 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y no hay otro Dios, hermano. Hay personas que dicen: es que su mensaje es muy cerrado, su mensaje es muy exclusivista, solo Cristo. Evidentemente nuestro mensaje es un mensaje bíblico, porque aunque todos murieron, solo uno resucitó al tercer día y prueba ser el único y verdadero Dios, hermanos. Y Dios dice: no hay otro. Qué triste que haya grupos que comparen a Dios con el Papa, hermanos, que lo comparen con una imagen de yeso o de oro. Sigue siendo una bajeza, hermanos. Que se atrevan a comparar a nuestro Dios con una estampa que vale 3 pesos en el mercado. Que se atrevan a comparar a Dios con una veladora de cierto color, cuando nuestro Dios es inmenso, mis hermanos. Yo soy Dios. Declara su deidad, hermanos, y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Fíjense su omnisciencia, hermanos. Verso 10: que anuncio lo por venir desde el principio.
¿Sabes cómo es posible que en la Biblia ya esté escrito cómo se va a acabar el mundo? Porque así lo va a hacer Dios, hermano. Dios sabe el principio de este mundo y Él lo hizo. Y Dios sabe el fin de este mundo porque Él lo concluirá, hermanos. Jesucristo es el autor y Él nunca se predica, pero será Dios quien consume esta tierra, hermanos. Él anuncia lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no hubiera hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Y fíjate, hermano, por si alguien no cree que Dios sea soberano, y haré todo lo que quiero. Qué bendición poner nuestra fe en un Dios tan grande, hermanos, en esta noche. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Y mira cómo la Biblia habla de su poder, hermano, de lo grande que Él es, que nuestro Dios es incomparable. Dice la Biblia, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Fíjense, hermanos, yo hago, ¿qué hace Dios? Dios hace morir. ¿Sabes quién dicta el último día de nuestras vidas? Dios. No dice la enfermedad hace morir, no dice una persona impía allá afuera hace morir, Dios hace morir. Spurgeon decía que ninguno será olvidado en el teatro de la vida más de lo que su beneplácito quiera. Ni será cortado nuestro tiempo, incluso por el cuchillo de un impío, ya que nuestro Dios está en control, hermanos. Y nos dice, yo hago morir. ¿Y quién es quien da luz a todos los nuevos bebés, hermanos? Dios. Yo hago vivir. O algunos que estaban a punto de la muerte. Y Dios dice, todavía tengo un propósito para ti, contigo. Yo hago vivir. Y fíjense, hermanos, yo hiero. A veces estos textos como que pensamos que uno dice, no, Satanás hiere y Dios sana. No, Dios hiere y Dios sana, hermanos. Quien está en completo poder y autoridad es Dios. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Verso 40, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Nos declara ahí de pilón su inmutabilidad, hermanos. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Cómo nos falta recordar en nuestro día cotidiano o en nuestras angustias la grandeza de nuestro Dios, hermanos? Le añado esto, de la mejor manera que nuestra mente lo permita. Cada vez que alguien hable de la omnipotencia de Dios, sentirá que fracasa, porque es imposible describir la grandeza de Dios, hermano. Pero nuestra mente debe de ir creciendo un poco más y comprender un poco más de su grandeza. Se cuenta en un libro que Einstein había ido a una iglesia cristiana y que el pastor estaba predicando sobre la omnipotencia de Dios y lo grande que Él era. Y un hombre estudiado que había visto lo que era el universo, las estrellas, él decía, ese hombre no conoce a Dios porque Dios es mucho más grande de lo que él está diciendo. Y se salió de la iglesia porque aquel hombre había quedado demasiado corto para el conocimiento que él tenía. Hermanos, me declaro incapaz de describir la grandeza de Dios, pero trato de hacerlo de mi mejor habilidad, pero que cada una de nuestras mentes puedan ir creciendo y se vayan ensanchando en comprender la grandeza, la omnipotencia de nuestro Dios, hermanos. Dicen que en nuestra galaxia, hermanos, escucha bien esto, hay 400,000 millones de estrellas. 800 billones de estrellas, cualquiera que se te haga más fácil entender. Ahora, aparte hay muchas galaxias, hermano, y cientos de billones de estrellas. Y dice la Biblia que Dios conoce las estrellas por nombre. ¿No te parece impresionante el poder de Dios? Cuando describe la creación ahí en Génesis, uno de mis pasajes favoritos de la creación es cuando dice, y también hizo las estrellas. Así como uno dice, y le puse chile rojo a mis tacos. Yo creo que nos cuesta más trabajo ponerle chile rojo a los tacos
que a nuestro Dios pintara todo el cielo de estrellas y dice, ah, sí, también las hice yo. Hermano, ¿te das cuenta de la grandeza del Dios al cual tú y yo creemos, servimos y le cantamos? Isaías 40, 25, mira lo que dice, hermanos. Isaías capítulo 40, verso 25. ¿A qué pues me haréis semejantes?, pregunta el Señor. ¿A qué te atreves a compararme?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, hablando de las estrellas, y a todas llama por sus nombres. Tal vez tú y yo conozcamos 2 o 3 nombres, pero Él conoce todas las estrellas por su nombre, hermanos. Y dice, ninguna faltará. Fíjate, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Nadie puede comprender la grandeza de nuestro Dios, aquel que repite 3 veces que Él es santo, 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 hermanos. Isaías 57, 15 nos dice, Isaías capítulo 57, verso 15, porque así dijo, y mira su carta de presentación, el alto y sublime. ¿Podrías llevar ese texto a tu mente, hermano? El alto y sublime. El que habita la eternidad. Tú y yo tenemos tiempo. Puede ser mañana, puede ser en 5, 10, 20, 50 años. Pero hermano, ¿no te maravilla que nuestro Dios habita en la eternidad? Que Dios no tiene tiempo, hermanos. Por eso dice la Biblia que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Para Dios es lo mismo, hermanos, porque Él habita la eternidad. Dios no tiene un comienzo y, oh gloria a Dios, nunca tendrá un fin, hermanos. Nuestro Dios es eterno. Y simplemente como introducción del mensaje, ¿cómo nos hace falta darnos cuenta de quién es Dios, hermano? ¿Sabes que si te das cuenta de lo alto y sublime que Él es, va a ser un gozo cantarle himnos? Si te das cuenta de los atributos gloriosos de Dios, vendrás con tu Biblia a la iglesia porque quieres que te hablen más de ese Dios que dio su vida para salvarte, hermano. Oh, pero si es que Diosito me ayude. Diosito. Eso es una grosería, hermanos. Es Dios con D mayúscula, Dios grande y poderoso, mis hermanos. No solo es grande, hermanos, es santo. Dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Isaías estaba muy triste, hermanos. Regresamos a Isaías 6:1. Isaías ve que el rey Usías había muerto. Nuevamente fue un buen rey. Pero después de ese momento trágico en su mente, y solo él sabe las tristezas que cargaba aquella noche, pero después alzó un poquito más su mirada y dijo, pero mi Dios no ha muerto. El Señor sigue sentado sobre su trono alto, sublime, y sus faldas llenan el templo. Hermano, muchas veces lo único que necesitamos para ponerle restart allá en nuestra vida es que tomes una buena mirada de quién es al Dios al que le cantas y le sirves, hermano. Verso 2 nos dice, por encima de él había serafines. Hermano, por favor, trata hasta donde tu mente te permita comprender estos versículos. Él vio un trono grande, sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de ese trono, y Dios estaba en ese trono, había serafines, cada uno con 6 alas, cubrían sus rostros, cubrían sus pies, con 2 volaban, y a una misma voz en el verso 3 cantaban el mismo himno, santo, 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 Él es santo, hermanos. A veces podríamos decir, bueno, siempre entonan los mismos himnos, y no son los mismos, entonamos como unos 100 himnos, yo creo. Pero de acuerdo a este pasaje, ni siquiera hay 4, nomás hay 1. Santo, santo, santo. ¿Te imaginas la impresión que Dios le causa a los ángeles
para que ni siquiera se atrevan a verlo, se sientan indignos y simplemente canten alrededor: tú eres santo, eres tú quien merece todo el honor y toda la gloria. Y es igual al himno que se canta en Apocalipsis, hermanos, sobre su santidad. Después de que reconozcamos quién es Dios, hermano, y nuevamente predicar esto es una nada de su grandeza. Pero número uno, lleva a tu mente quién es Dios, hermano, alto y sublime. Punto número dos, hermano, cuando tengas una buena imagen de quién es Dios, vamos a empezar a entender quiénes somos nosotros. Ponte al lado del alto y sublime. Ponte al lado del yo soy. Pongámonos al lado del inmutable que habita la eternidad. ¿Verdad que ya no somos the big deal, dicen en Estados Unidos? No somos nada. Cuando tú reconoces quién Él es, vamos a empezar a darnos cuenta quiénes somos nosotros. Versículo 5, mira cómo responde Isaías. Isaías fue un buen profeta de Dios. Entonces dije, y con signos de exclamación: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, ¿cómo se describe el mismo, hermanos? Pero Isaías, eres un profeta de Dios. Cuando yo vi ese trono sublime, yo no soy más que un inmundo de labios. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? ¿Somos los buenos cristianos? Cuando te comparas al 3 veces santo, yo soy un sucio. Cuando te comparas al Altísimo, soy un enano. Cuando te comparas al Todopoderoso, soy un débil. ¿Por qué nos hace falta reconocer quién es Dios? Para que recordemos quiénes somos, hermano. Inmundo de labios. Y luego dice: y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos. Él se veía a él como pecador e indigno. Y no te estoy diciendo que salgas en esta noche con látigos falsos de humildad al decir no soy nada, pero que dentro de tu corazón y genuinamente reconozcas: no soy más que un pecador, salvo por la pura gracia de mi Dios, hermanos. ¿Cómo te sientes esta noche, hermano? ¿Quién eres? ¿Avientas tu apellido o no sabe con quién está hablando? ¿Con quién te comparas? Yo soy fulano de tal. ¿Con quién te comparas? Porque si nos comparamos con el alto y sublime, no somos más que inmundos de labios, hermano, en esta noche. Entre hombres somos buenos. Entre hombres somos buenos. Entre nuestros vecinos somos buenos. Tal vez en un contexto de tu familia, tal vez por aquí anda una ovejita negra, hermano, no lo sé. Pero probablemente eres el buen cristiano de tu familia, el que no suelta la Biblia. Pero si nos comparamos con un Dios santo, ¿qué somos, hermano? ¿Qué somos? ¿Por qué se nos olvida quién somos? Porque ni siquiera nos damos cuenta a quién servimos. Isaías capítulo 64, versículo 6, mira lo que dice, hermanos. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, nuestros mayores esfuerzos y buenas obras, comparados a un Dios santo, son como un trapo de inmundicia, hermano. Por eso aquellos lugarcitos que predican una salvación por obras son unos herejes, porque ninguna buena obra nos puede llevar al cielo más que la bendita obra de Cristo en la cruz, hermanos. Y por eso le cantamos y le servimos, porque por Él es que podemos ser salvos, hermano. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Romanos capítulo 3, versículo 10, un pasaje que usamos
cuando damos el evangelio, pero no por ser salvos, ya no es para nosotros. Como está escrito, como sigue escrito y como seguirá escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Alguien me dijo la otra vez, es que es muy difícil entender la Biblia. Todos se desviaron, se salieron del camino y se hicieron inútiles. No es muy difícil de entender, hermanos. No hay quien haga lo bueno, y lean conmigo lo que sigue, hermanos. No hay ni siquiera uno. ¿Se dan cuenta qué fácil nos desviamos la mirada, hermano, cuando estamos estudiando la grandeza de nuestro Dios? En los evangelios dice la Biblia, si vosotros siendo... ¿Qué palabra sigue, hermano? Si vosotros siendo malos. Pero nosotros somos buenos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que somos la cuarta persona de la Trinidad? Quítense que me roban mi santidad. ¡Órale! ¡Óchale! Cuando nos comparamos a la grandeza de Dios nuevamente, ¿quién somos, hermano? Número 2, date cuenta de quién somos nosotros a la luz de Dios, hermanos. En ocasiones, ¿por qué predico esto? Porque nuestra actitud es, ¿y por qué Dios no me da tal cosa? ¿Quién eres? Pero ¿por qué Dios no contesta mi oración? Como si tuviera que sujetarse a mi petición, cuando yo debo sujetarme a sus mandamientos. No, ¿reconoces quién Él es? ¿Reconoces a quién le cantaste hace 20 minutos? ¿Sí reconoces a quién le exclamas una oración cuando oras? ¿Te das cuenta quién es de quien estudiamos, hermano? Y personas incluso dicen con toda la tranquilidad, pues es que me enojé con Dios. ¿Te enojaste con Dios? ¿Quién eres? ¿Cómo nos hace falta que nuestro conocimiento de Dios sea más amplio, hermanos? ¿Sabes cómo deberíamos de pensar? ¿Por qué Dios no me ha castigado si soy un vil pecador? ¿Sabes qué? Esa tiene más sentido, hermano. Amén, y de nada. En vez de ¿por qué Dios no me ha dado? Mejor di ¿por qué Dios no me ha castigado? Amén, hermanos. Es el santo y sublime que habita la eternidad. Suena diferente y tiene más sentido. Y vamos a quitarnos este cristianismo de bebés, hermanos, que tiene que madurar el cristiano, y uno reconoce que Dios es Dios, no por lo que me da, sino por quién Él es, hermanos. Él es digno, hermanos. Mira las palabras del mejor cristiano de la Biblia, Romanos 7:24, hermanos, el apóstol Pablo. Romanos 7:24 dice la Biblia, miserable de mí. Esas son las palabras de un cristiano que quería servir y agradar a Dios y decía, pero tengo una lucha dentro de mi carne, es el contexto, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a veces nuestra actitud, con que supieras la mitad que yo. ¿Quiénes somos, hermano? Miserable de mí. Si no reconocemos quién Él es, o al menos tomar una pequeña mirada de su grandeza, jamás reconoceremos quiénes somos nosotros, y creemos que el mundo nos debe. Nadie nos debe, ni Dios nos debe. Nosotros somos los que estamos en una deuda eterna con el Señor, hermanos. Número 1, ¿quién es Dios, hermano? Él es el Todopoderoso. Él es el Altísimo. Él es el que habita la eternidad. Él es el Santo, el Omnisciente, omnipresente, el que está presente en todos lados al mismo tiempo, el inmutable que nunca cambia, nuestro Dios fiel, hermanos. Él es eso y mucho más. ¿Quiénes somos nosotros? Nada más pecadores, hermano. Inmundos de labios. Número 3. ¿Qué fue lo que ese Dios santo
hizo por pecadores como nosotros. Isaías 6:6. Seguimos en nuestro pasaje de Isaías y dice la Biblia: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado ¿de dónde, hermanos? Tomado del altar con unas tenazas. ¿Por qué un carbón, hermano? El carbón se ponía, como lo dice este pasaje, en el altar, haciendo referencia al sacrificio que Cristo iba a hacer por nosotros. Dice la Biblia ahí en Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y más ampliamente, si seguimos en el libro de Isaías, vayamos a Isaías 53:3, y siempre es un buen pasaje para recordar. Vería hasta el verso 6, hermanos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, hablando de Jesús, hermano, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido, ¿por qué fue, hermanos? Por nuestra rebelión. ¿Por qué Cristo murió? Por ti. Como dice el bonito himno en el himnario, el número 6, oh gloria a su nombre, fue por mí. Él herido. ¿No conmueve tu corazón que un Dios santo no diera su vida por nosotros? Sí, pastor, es lo que se le llama la salvación. ¿No te conmueve el simple hecho de ser salvo? Que no nos escogió por ser los mejores, hermano. Nos escogió por su puro amor a él mismo, hermanos. Por su beneplácito, dice Efesios. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y cuando dice molido, hermanos, él fue molido por nuestros pecados. Esa película, La Pasión de Cristo, se queda corto a todo el sufrimiento que él llevó. Y nuevamente, cuando te preguntas, ¿pero por qué tuvo que haber hecho eso? Vete en un espejo, porque tú eres la respuesta de todo ese dolor y ese sacrificio, hermano. Porque estábamos incapacitados de ir al cielo. Dice la Biblia, el castigo de nuestra paz, ¿sobre quién fue, hermanos? Y por su llaga fuimos nosotros curados, hermano. Todos nos descarriamos, dice el verso 6, como ovejas, cual se apartó por su camino, sin embargo Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermanos. Versículo 10 dice la Biblia, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Dios Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Fíjate, hermano, qué amor, y quedará satisfecho. Al ver en su mente lo que él iba a hacer en la cruz por nosotros, en su alma Cristo dice, estoy satisfecho. Esto es lo que vine a hacer. Dar mi vida por pecadores inmerecedores del cielo, hermanos. Porque aquellos que dicen, ay, te crees mucho porque crees que va a ir al cielo, te equivocas. Soy el que reconoce que menos merezco ir, pero por su pura gracia y sacrificio tenemos la convicción que ausentes del cuerpo, presentes por el Señor. No por nosotros, sino por Cristo y su sacrificio, hermanos. El Santísimo Dios dio su vida para salvar a pecadores como nosotros. Eso es el Evangelio, hermanos. El carbón representa el altar del sacrificio para perdonarnos. Regresamos a Isaías 6:6. Y cuando él se veía como un hombre, ¿y recuerdas cómo se veía? ¿Inmundo de qué? Él decía, yo soy un hombre inmundo de labios. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, voló hacia el profeta Isaías, y tocando con él sobre mi boca, él dijo, soy inmundo de labios. Y el ángel toca sus labios y le dice, he aquí que esto toca tus labios. Es quitada tu culpa
y limpio tu pecado. Ahora alguien se preguntará, ¿y por qué tocó sus labios? No fue que haya limpiado sus labios, hermano. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No es que haya limpiado sus labios, hermano, limpió su corazón. Primer punto, ¿cómo nos hace falta reconocer quién es Dios? Al Dios que venimos a escuchar en la iglesia, al Dios que le cantamos, al Dios que está impreso en estas preciosas páginas. El reconocer quién Él es me hace darme cuenta de quién soy yo. No soy más que una persona inmunda de labios. Número 3, hemos reconocer lo que ese Dios santo hizo por ese inmundo de labios, que fue dar su vida para poder perdonarnos, limpiar nuestro pecado y llevarnos al cielo el día de nuestra muerte, hermanos. Lo que me lleva al siguiente punto. Después de que tú reconoces lo que Cristo hizo por ti, y cuánta falta nos hace comprender la salvación, hermanos. El Evangelio. Isaías, versículo siguiente, versículo 8. ¿Cómo responder al sacrificio de un Dios santo por inmundos pecadores? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo debemos reaccionar al saber que somos salvos? No podemos más que reaccionar de esta manera al decir: Señor, envíame a mí. Hay personas que me han dicho: pues yo no he recibido el llamado de servirle. Hermano, pues olvídate de un llamado, pero ¿no sientes tú en un deseo que en gratitud a lo bueno que Dios ha sido contigo, servirle de alguna manera, hermano? Como sea. Me dio mucho gusto, mi hermano Luis en la mañana me dice que fue a lo de Juárez, y por ahí trajo unos hermanos de allá, como 5 hermanos o 4. Hermanos, gloria a Dios que uno tiene un deseo de hacer algo para nuestro Dios. Ahora diré esto expresamente, hermano: Dios no nos necesita. Te lo voy a repetir, hermano, porque a lo mejor se escapa. Dios no nos necesita, pero nos permite demostrarle nuestro amor en servicio. Hudson Taylor decía: si tuviera 1000 vidas, las 1000 la daría a China. Y no es que lo que más amara era China, lo que más amaba era Cristo. Y si amaba a Cristo, estaba dispuesto a ir por las almas. Un misionero fue a un lugar donde no había evangelio, y sabes que ese misionero escribió, y en ese libro él expresaba que él sentía que Dios iba a sentir muy orgulloso por él estar dentro de ese grupo alcanzando gente nunca alcanzada, cuando le llegó a su mente un pequeño pensamiento al decir: el Dios Todopoderoso no necesita de mi ayuda, Él nos involucra en misiones, en ganar almas, en servir en nuestra iglesia, en servir en nuestra iglesia, en servir en nuestra iglesia, solo porque nos ama. Solo porque nos ama. Dios no me necesita, hermanos, y tampoco te necesita a ti. Pero es una muestra de nuestro amor a Dios que le servimos en gratitud, hermanos. Qué ingratos seríamos si no respondemos como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué se tiene que hacer en la iglesia? ¿Qué se tiene que hacer en la obra? ¿Se ocupa algo en la conferencia? ¿Qué se ocupa? Heme aquí, envíame a mí. ¿Notas la disposición de Isaías? ¿Pero por qué, hermano? No es que después de 20 predicaciones, no, él reconoció quién era Dios. ¿Sabes qué nos hace falta? Simplemente que reconozcamos quién es Dios, quiénes somos y qué hizo Dios por nosotros. Si esos 3 puntos son vitales en nuestra vida, nos vamos a pelear por servir. No, hombre, quiero ir a predicarle a más almas. 2 aménes, hermano. Amén. Quiero hacer más para Dios. Pero a veces pareciera, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Y qué es lo menos que se tiene que hacer si uno es cristiano? No sabes quién es Dios, hermano. O tú eres tu propio Dios. Amén. Amén, hermanos. Como va a llover, me voy a alargar otros 45 minutos, ¿está bien? Sentí un espíritu de incredulidad de ese lado izquierdo, hermano.
Hermano, cada vez empiezo a pensar que la mayoría de cristianos no comprende lo que es la salvación. Ya olvidémonos de doctrinas profundas, hermano. ¿Entiendes lo que Cristo hizo para salvarte? ¿Entiendes lo que implica tu salvación de tu alma? Isaías dijo, heme aquí, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Vayamos a Hechos 22:6. Fue lo mismo que hizo Saulo, hermanos, cuando se convirtió en Pablo. Pero aconteció que yendo ahí, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dijo, ¿qué haré yo, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y se te dirá todo lo que está ordenado. ¿Qué dice ahí, hermanos? Cuando Saulo reconoció quién eres, Señor, cuando él reconoció el señorío de Cristo, él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Si él no quiere, está bien, pero ¿qué quieres que yo haga? Y Dios tiene algo para todos que hacer. Amén, hermanos. ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, me pregunto, ¿existe otra manera de reaccionar a la salvación? Más que ¿qué quieres que yo haga? ¿Hay otra? Hermano, ¿te queda espacio para pensar? Y decir, no es mi don, o no es mi habilidad, o no es mi, etcétera, hermano. Mientras hacía el mensaje, yo me hice una pregunta, hermanos. ¿Por qué existe necesidad de obreros en todas las iglesias del mundo? ¿Por qué? Mira, si queda en las iglesias grandes, también en las iglesias grandototas también, hermano. En las chiquitas vaya ni hablar. Pero ¿por qué hay necesidad de obreros? ¿O por qué? ¿No debe ser nuestro gozo servir a Cristo, hermanos? De cualquier manera. Porque nuevamente, hermano, no solo estamos aquí para escuchar un mensaje, estamos sirviendo a Dios, hermano. Y sea proyectando un texto, sea tocando un instrumento, sea transmitiendo aquí en internet, dando la bienvenida, hermano, lo que sea, uno debería decir, ¿qué puedo hacer porque quiero ser útil a Dios? Mínimo voy a poner gel en la entrada. Hermano, a veces hasta nuestros hermanos que nos hacen el favor de ayudarnos a ubicarnos aquí, que no hay mucha necesidad en la noche, pero en la mañana, hermano, estamos llenos y a veces unos hasta se enojan. ¿Y por qué me voy a sentar aquí? No, ¿por qué esa actitud, hermano? Mejor tener una actitud de tú mismo sirve, hermano. Pregúntale a Dios esta noche, ¿qué puedo hacer yo? Y siempre hay algo que podemos hacer, hermanos. Y esto no es algo nuevo, hermanos. Cristo mismo dijo ahí en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros. Ahorita recordé a un hermano que pasó a despedir el servicio y dijo, oh Dios, la miel es mucha y los obreros pocos. Bueno, si es miel, hermano, lo que importa es que tenemos que ser más obreros, hermano. Y dirás, pero no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. Todos podemos servir a Dios de alguna manera, hermanos. Y Dios a todos nos ha dado mínimo un talento. A otros les ha dado 3 y a otros les ha dado 5. Y entre comillas, Dios va a demandar los talentos que Dios nos dio porque eran para Él. Amén, hermanos. Y al que más se le da, más se le va a pedir, hermanos. Y a todos Dios ha sido muy bueno, hermanos. Amén. ¿Qué has hecho para Él? ¿Por qué faltan obreros si es Dios quien los pide? Aunque sea yo quien dé el mensaje, yo no soy quien pide los obreros, hermano. Es Dios quien pide y demanda obreros. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿No quiero? ¿Nos damos cuenta quién Él es? Regresamos al punto 1. ¿Nos damos cuenta quiénes somos nosotros? ¿Nos damos cuenta qué hizo Dios por nosotros? Que solamente podemos decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo no servir, hermanos? Y nuevamente no es porque nos necesite, sino para demostrarle nuestro amor y nuestra gratitud al Señor.
Y último punto, hermanos. Isaías capítulo 6, versículo 11. El último punto es, cuando reconocemos los primeros 4 puntos, la última pregunta, bueno, es: ¿y por cuánto tiempo voy a servir? Y yo dije, Isaías hace una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te voy a servir y le voy a predicar a otras personas? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto. En otras palabras, hasta la muerte. Dios nos ayude a ser siervos por amor hasta el último día de nuestra vida, que servimos cuando queremos, servimos cuando no queremos, servimos cuando está el sol, servimos cuando hay lluvia, simplemente servimos por gratitud a Dios, hermano, porque comprendimos lo que Él ha hecho por nosotros. Cualquiera puede servir 1 o 2 domingos, incluso me atrevo a decir que es fácil, pero ya uno que sirva 6 meses, después alguien que sirva 1 año, 2 años, 3 años, 5, 7, 10, 20, 30, 40. Yo he conocido personas, hermano, que tienen 60 años en el ministerio. Me gusta sentarme con esas personas y hacerles preguntas, hermano, para poder aprender. Cualquiera sirve 1 año, pero no cualquiera sirve toda su vida, hermanos. A veces decimos, bueno, te sirvo siempre y cuando no haya diferencias. Amén. Te sirvo siempre y cuando todos los hermanos me saluden. ¿Y qué si nadie te saluda, hermano? ¿Vienes a saludar? Ahora, si veniste a saludar, mira, hermano, para que no te vayas sin saludo, hermano. ¿Para qué no venimos a saludar, hermano? No vamos a ser gente sin educación, pero no venimos aquí a saludar, venimos a cantarle y seguir aprendiendo de nuestro Dios, hermano. Amén. Necesitamos cristianos maduros. En las buenas y en las malas, en las montañas y en el valle. Y termino con esta pregunta: ¿Dios no merece que le sirvas? Dios, por quien Él es y lo que Él ha hecho contigo, no merece que le sirvas. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Mientras el piano comienza a tocar,